de febrero. Hacemos un extensísimo saludo y felicitaciones a nuestro compañero Eduardo Mendoza Estrada, el Junior, Eduardito. Eso, hoy está cumpliendo años. No le voy a decir cuántos años porque tiene una legión de admiradoras ese muchacho, que prefiero no decirle la edad. Pero en todo caso, Eduardo, te mandamos un abrazo caluroso, fraterno. Gracias por compartir los micrófonos de Diálogo de la Tarde. Gracias por tu expertise, tu conocimiento en lo que tiene que ver con derecho ambiental y por tu opinión libre, siempre puntual y sobre todo sin temor ni favor. Un abrazo a Eduardo Mendoza Estrada, abogado, profesor universitario y bueno, y otras cositas que no vamos a mencionar en esta tribuna, pero las felicitaciones de todo el equipo de Diálogo de la Mañana. Muy bien, gracias al equipo de producción. Ahora tenemos a nuestro siguiente invitado, el doctor Ramiro García Falconi, con quien vamos a conversar sobre situaciones que no dejan de sorprender en la elaboración de las leyes, de los códigos, de las reformas, sobre todo de una asamblea que dista mucho de ser experta en derecho, pero que tiene la atribución y la facultad, porque así lo establece la Constitución, de crear normas, de reformarlas, de derogarlas, etcétera, etcétera. Doctor, buenos días. Gracias por estar en Diálogo de Radio 99. Buenos días, Daniel. Gracias por la invitación. Un saludo para todos los oyentes de mi querida Guayaquil. Gracias, doctor. ¿Estamos post-entrenamiento o pre-entrenamiento? Post. Ah, Yo muy siempre bien. Sí, entreno de sí, 6 a 7 de la mañana. lo veo muy bien. Lo veo muy bien. Ha quemado todas las calorías el fin de semana, ¿eh? Tratamos. El problema es el fin de semana, justamente, porque el fin de semana uno no hace deporte y encima de eso se desmanda en la comida. Así que todo lo que se logra perder de lunes a viernes se la recupera sábado y domingo. Dígamelo a mí, pero no estamos para negociar ese tipo de cosas, ¿eh? Así que entremos en No, no, materia. no. Doctor, Porque si no, no sería vida, además. eso, Imagínense ustedes. muy bien. Doctor, la Asamblea nos sorprende, o un grupo de asambleístas nos sorprende, nos intenta sorprender con una reforma de un último recurso para revisar sentencias, de un último recurso que sale de la chistera de un mago, de un mal mago, que nos intenta decir que cualquier informe internacional de, entre comillas, de derechos humanos sirve para que el sistema judicial ecuatoriano revise actuaciones que ya están siendo, que ya fueron, que ya son materia de cosa juzgada. ¿Cuál es la lectura que usted hace de este intento que tiene el bloque del correísmo de crear una nueva vía para revisar sentencias, dicen ellos, que no tienen nada que ver con los casos del expresidente Rafael Correa? ¿Cuál es su parecer? Bueno, evidentemente se trató de colar al país y al legislativo en general un proyecto que incluía una causal hecha cual factura desastre, ¿no? A la medida de echar abajo la sentencia del caso Sobornos, las sentencias del caso Sobornos, basándose en un informe de un comité de derechos humanos. Contexto. Hay países, como Colombia, por ejemplo, en el que se establece como causal de revisión las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo que se hizo acá, perdón, lo que se hizo acá es, digamos, se amplió el tema, ¿no? Se incluyó el tema de las sentencias de la Corte Interamericana como una especie de señuelo, y luego, junto a esta, se incluyó el tema de los informes de comités de derechos humanos, que no son órganos jurisdiccionales, son órganos de supervisión de cumplimiento de derechos, y de esa manera, digamos, se trató de colar este tema, Sí. porque el conseguir un informe de un comité de derechos humanos resulta muchísimo más fácil que una sentencia de la Corte Interamericana, que es un órgano jurisdiccional, en donde se requiere un proceso litigioso para poder llegar a una sentencia. En las comisiones no. En las comisiones, a lo mucho, informes de expertos terceros, que además no son jurisdiccionalmente determinados, y es muchísimo más fácil conseguir esto. Entonces se trató de colar el tema
comités de derechos humanos. Pero luego, no solamente esto, sino lo más grave no estaba ahí en la reforma sobre la revisión, sino en la disposición general. Porque en la disposición general se establece que además, como efecto de esta causal de revisión, se determinaría la responsabilidad penal de jueces y fiscales que hubieran intervenido. Uh-huh. Es decir, eso tenía destinataria específica, ¿no? Y luego, además, se establecía que, de aplicarse esta causal, los jueces de corte constitucional que se hubieran pronunciado en el tema, es decir, que hubieran negado una acción extraordinaria de protección, como el caso Sobornos, serían destituidos. En otras palabras, a través de una disposición general, se reformaba hasta la Constitución, que no establece destitución de los jueces de corte constitucional, ni siquiera por vía de juicio político, y se establecía una destitución directa de toda la Corte Constitucional a través de una disposición general. Esto nos muestra básicamente que hay grupos legislativos, y hay que decirlo con nombres, el correísmo, sí, que además del grupo legislativo más grande, y eso es lo preocupante, que tienen como primero y único punto de agenda no el país, sino el retorno de su prófugo líder. Y no les importa para esto echar mano a cuanta medida puedan. No les interesa si con esto destruyen el ordenamiento jurídico. No, es decir, parte un poco de la premisa de quemémoslo todo, que ya lo arreglaremos cuando volvamos a hacer poder. Entonces, un colectivo así, que lo único que busca es regresar al poder a través de retornar a su líder prófugo, y además siendo el principal bloque legislativo y componente de una mayoría legislativa, pues creo que es una buena muestra de lo que tenemos en este momento en la Asamblea. Y eso es gravísimo, porque quiere decir que el país les importa un quinto y que lo único que les interesa es su agenda particular política. ¿Cómo la Asamblea puede desbancar esta intención? Entiendo que necesitan votos para rechazar ese informe, que no los hay. ¿Significa que el resto de la reforma penal va a quedar pendiente? Vea, Daniel, el problema de esta reforma es que más que una reforma es un conjunto de propuestas unificadas en un solo proyecto. Uh-huh. Es decir, construyeron este proyecto de reforma como falda de gitana, a retazos. Okay. Entonces, todas las propuestas las metieron en una sola. Hay algunas que son interesantes, otras mucho menos, algunas delirantes como esta o como el levantamiento de la reserva en sede de investigación previa, por ejemplo, la posibilidad de que los asambleístas puedan acceder a la información de fiscalía e investigación previa, eso es una cosa de locos. Pero más allá de eso, lo que no existe es un hilo conductor, no existe una estructura. Si vamos a reformar el Código Orgánico Integral Penal, lo primero que tenemos que hacer es sentarnos en la mesa y establecer qué queremos del Código Orgánico Integral Penal. Okay. Hacia dónde tiene que ir. Y luego, en base de eso, generar propuestas de reforma. Acá lo que hicieron es unificar todo, es decir, cojamos una olla, metamos todos los ingredientes que podamos, que se nos ocurra, lo que sea, y luego veamos si nos sale una fanesca. Entonces, así, y veamos qué tan comible es. Así no se puede legislar. Esto va contra toda técnica legislativa, pero además contra todo proyecto político, jurídico del país. Estamos en un momento complejo en donde inclusive el gobierno ha decretado conflicto armado interno, es decir, estado de guerra interna, de guerra civil interna, basados en los índices de criminalidad y de violencia. Y lo que se les ocurre a nuestros legisladores es generar este Frankenstein horroroso, pero además utilizarlo para garantizar la impunidad de un prófugo que ha sido condenado por delitos contra la administración pública, por el delito de cohecho específicamente. Entonces, estamos en indefensión. ¿Estamos en qué manos? ¿Cuál es la clase? Esta es la clase política que nos quiere dirigir como país.
y que nos propone retornar porque saben, entre comillas, lo que hay que hacer con el Ecuador. Por favor, o sea, estamos en manos de nadie. Estamos en manos de un grupo de irresponsables por un lado y corruptos por otro lado, que lo único que les interesa es la impunidad de su líder y no tanto por la adscripción o lealtad al líder, no, sino porque se dan cuenta de que es la única esperanza eventual de poder regresar al poder, porque ya después de 2 elecciones con 2 candidatos diferentes, pues resulta claro que el correísmo se ha convertido en un elemento unificador en negativo del país y que la gente está dispuesta a votar por cualquiera, porque estamos viendo que realmente la gente está dispuesta a votar por cualquiera, así no tengan proyecto de país, así no tenga plan de gobierno, así no tenga equipo de gobierno, no importa, pero estamos dispuestos a votar por quien sea, con tal de que el correísmo no regrese. Entonces, lo que dicen es, bueno, la única carta que nos juega, que podemos jugar, mejor dicho, es el regreso de Rafael Correa, que evidentemente como candidato es bastante mejor que Arauz o que González, ¿no? Y a eso le juegan. Y no les importa, insisto, no les importa dinamitar la estructura jurídica del país con tal de lograr ese cometido. Doctor, en esta reforma, que todavía está en suspenso, se habla de que las autoridades pueden pedir a la Fiscalía que les entregue datos de una investigación, de indagación previa que es reservada. Una autoridad política interviniendo de esa forma, ¿cuál es la lectura que usted le da a eso? Bueno, yo creo que ahí hay mucha mala fe, evidentemente, pero sobre todo mucha ignorancia. Qué extraño, ¿no? Porque, no, bueno, yo creo que generalmente esas dos características, mala fe e ignorancia, van bastante de la Digo mano. que es extraño porque es como una especie de que soy sapo, soy curioso, quiero saber qué le están investigando a esta persona. Digo, no sé. Bueno, ya, ahora que la información es reservada, vemos que existe filtraciones y que inclusive el líder prófugo campanea el tema un día antes del operativo de Metástasis y de esa manera se vuelan 8 investigados que actualmente se encuentran prófugos de la justicia. Imagínese usted si es que esa información estuviera al alcance de todos los asambleístas por mandato legal. Imagínese usted que asambleístas con nexos con el narcotráfico, que los tenemos, y eso hay que decirlo, puedan acceder a las investigaciones reservadas en casos de narcotráfico y puedan saber exactamente hacia dónde están encaminadas las investigaciones de fiscalía. Imagínese usted que en caso de cooperación internacional, donde policías y órganos de investigación de otros países colaboran con nuestra fiscalía y se genera una estructura de investigación que permita, por ejemplo, hacer operativos como el que hemos visto la semana pasada, un mega operativo en contra de la mafia albanesa en 3 países diferentes, 3 o 4 países diferentes. Se hubiese filtrado. Imagínese usted que esto sea filtrado a los asambleístas. Es decir, una cosa sin nombre. Pero además, esto es inconstitucional porque es una clarísima metida de mano del legislativo en la función judicial, en la actividad directa de la función judicial. Entonces, que se proponga esto. Que además este proyecto llega al Pleno con informe no de mayoría, sino de unidad, con un informe firmado en positivo por todos los miembros de la Comisión de Justicia. Uno dice, bueno, ¿en qué manos estamos? O sea, evidentemente o no leyeron, o no entendieron, o como puse en Twitter, pues no, son muy optimistas, ¿no? O sea, como decía Facundo Cabral, el pendejo optimista es el que cree que todos son pendejos menos él. Entonces, nos quieren ver la cara de tontos, nos quieren meter los dedos a la boca. Y si no fuera porque los medios de comunicación y los actores de opinión hemos puesto la voz de alerta de lo que están aprobando, esto habría pasado de agache. Sin duda es unas reformas. Vivimos un tiempo, voy a replantear el pensamiento. Vivimos un tiempo, no de ahora, sino desde hace algunos años atrás, de un populismo penal.
Es decir, estamos, como usted dijo, de la falda de las gitanas, a retazos, viendo dónde se nos hizo el huequito y ponemos ahí un retazo de una colchita vieja, cogemos el cuadro y lo ponemos y ya está tapado el hueco. Eh, Así, viendo así, no hay solución a los problemas de violencia, sino que simplemente lo que hacemos es, ahora tenemos un delito que nos está causando dolor de espalda. Bueno, pues ponemos una pastillita para el dolor de espalda, pero no atacamos el génesis de ese problema. Y lo vengo viendo desde hace 2 décadas, cuando si nos dimos cuenta o se dieron cuenta la clase política de que había miles de procesados con el famoso prisión preventiva, y llevaban años de años presos y no tenían nada de fórmula de juicio. Entonces, desde allí comenzó toda una serie de reformas hasta el día de hoy, y la violencia sigue imparable. Sí, sin duda. Y va a continuar. Y va a continuar y posiblemente irá increciendo porque no se atacan las causas estructurales de la violencia. Usted, yo, todos queremos que los niveles de violencia bajen. Todos queremos que los niveles de muertes violentas bajen. Todos queremos que la impregnación del narcotráfico se reduzca. La pregunta es cómo hacerlo. Y claro, siempre la idea más fácil y tonta, por supuesto, es vamos a incrementar el poder punitivo. Así que, ¿qué es lo que se nos ocurre? ¿Incrementemos los tipos penales o incrementemos las penas a los tipos penales ya existentes? Es decir, pongamos nuevos delitos o pongamos penas superiores a los delitos que ya están tipificados. Reduzcamos garantías de debido proceso y con eso vamos a tener más seguridad. Claro, por esta vía, desde 2009 a la fecha, hemos cuadriplicado, multiplicado por 4 y ahora por 5, el número de presos en el Ecuador. En 2009 teníamos 9.000 presos, hoy tenemos 45.000 presos más o menos, en un sistema carcelario que está diseñado para 33.000. Entonces, claro, hemos congestionado y las cárceles generan un problema de hacinamiento, pero el problema es que no tenemos una sociedad más segura, porque bajo la lógica punitivista, si hemos multiplicado por 5 el número de presos, deberíamos tener sociedades mucho más seguras. Sí, y todo lo contrario, vemos que cada vez la sociedad es más insegura, pero seguimos repitiendo la misma vieja receta. ¿Por qué? Porque mientras no se entienda que el delito es un problema socioeconómico, fundamentalmente, y sociocultural, esto no va a cambiar. Mientras no ataquemos las verdaderas causas de la delincuencia, que empiezan sobre todo por la inequidad social y falta de oportunidades. Porque la gente pobre no es que se enrola con la criminalidad organizada porque le gustan las series de Netflix, no. La gente lo hace por subsistencia, por supervivencia. Cuando hablamos del peligroso en el Ecuador, y en general en Latinoamérica, pero sobre todo en el Ecuador, hemos construido la imagen de la persona peligrosa. ¿Y cómo lo hemos hecho? ¿Qué características tiene la persona peligrosa? Primero, pobre. Segundo, joven. Porque claro, cuando estamos hablando del peligroso, del vacunador, del asaltante, estamos pensando en una persona que tiene de 16 a 25 años. Racializado. Mientras más negrito, más peligroso. Costeño. Porque además hay una visión regional de la delincuencia. Entonces, claro, hemos generado un estereotipo. Y por eso ahora, cuando hemos visto los operativos de policía, de militares, ¿qué es lo que hemos visto? Que agarran a gente de estas características y empiezan y les producen todo tipo de vejaciones. Y todos además celebran, porque, ojo, estamos en un momento además de tal difusión de información. Sí. Que se puede generar sensaciones totalmente distorsionadas en sitios que no tienen nada que ver. Es decir, hace un mes, un grupo de jóvenes marginales se toma TC Televisión. A la hora, en Guayaquil, a la hora estaba congestionada Ibarra. Sí. Todos en Quito estaban regresando a la casa porque tenían miedo de que los maten. Y uno dice, pero a ver, esto no tiene ninguna racionalidad. No, pero, ojo. Entonces, se genera este ideario social de megaviolencia, sin reparar de que esa violencia está muy focalizada geográficamente y muy focalizada socioeconómicamente.
Que sí, que también en San Borondón se producen asaltos, sí, pero eso es totalmente residual. Sí, señor. El problema no está en San Borondón, el problema está en la zona 8, el problema está en Durán, el problema, claro, y eso es, entonces, ¿qué es lo que se ha hecho ahora? Mega operativos policiales, mega operativos militares, toma de las cárceles. Claro, pero ¿qué va a pasar el rato que los militares y los policías vuelvan a los cuarteles? Porque no se puede tener militarizada la sociedad por siempre. Claro. Eso es insostenible. Entonces, claro, demorarán 24 horas los grupos de delincuencia organizada en volver a tomar el control de las cárceles. ¿Por qué? Porque además es un negocio, y un negocio del que participan las autoridades. Estamos viendo que ya estamos en el punto en que caen un operativo contra los lobos y caen varios lobos policías. Eso pasó ayer. Sí. Entonces, es como que no estamos viendo una película del país y no la realidad del país. Yo lo que les he dicho siempre yo como profesor de criminología, lo que les he dicho a mis alumnos es, si quieren conocer lo que pasa en el país, no miren la televisión, salgan a la calle. O sea, vayan a la calle y díganme si estamos en un conflicto armado interno. No ya no sé si no miren la televisión, no miren las redes sociales, en realidad. Sí, exactamente. No miren la pantalla, quiero decir. Sí, sí, no miren las redes sociales, porque tenemos una distorsión brutal de la realidad. Y se está queriendo construir una realidad paralela, en donde la solución siempre va por la vía del control, del castigo y de menos derechos. Del teque. Eso no tiene sentido. Sin duda. Pero además, siempre evitando hablar del tema fundamental, inequidad socioeconómica. Mientras no podamos garantizar que el segmento más pobre de la población pueda acceder a niveles de vida dignos, ese segmento va a seguir siendo el caldo de cultivo del cual las bandas de criminalidad organizada se nutran todo el tiempo. Pero además, porque dicen, no, es que, ok, hay que agarrarlos, vea, la lista de espera para formar parte de los choneros o de los lobos, de los chonekillers o de cualquiera de estos debe ser enorme. Porque acaso no es que ellos tienen, no es que las bandas de criminalidad organizada van a los barrios pobres a buscar adeptos. No, la gente va y trata de unírsele. Porque además no es que cogen a cualquiera, no, también hay su proceso de palanqueo, su proceso de selección, también hay una especie de oposición ahí interna. Sí. Y cojamos a los mejores, a los de más capacidad de violencia, a los de menores niveles éticos. Sin duda, claro. Doctor García, es un tema, el de la violencia, que va para largo. No es algo que lo vamos a resolver de la noche a la mañana, llevamos décadas. El problema, Daniel, es que no empezamos a resolverlo. Yo sé que no lo resolvemos de la noche a la mañana, el problema es que no empezamos a resolverlo. Mire, vamos 3 meses de gobierno. ¿Me puede decir usted un tema de inversión social? Uno. Se han dedicado a sacar militares, a sacar policías. ¿Me puede decir usted si se ha empezado a construir un hospital? Si se ha empezado a construir una escuela. No, y tampoco hay fuentes de trabajo, ¿ah? Tampoco hay fuentes de trabajo. No hay fuentes de trabajo, tenemos una sociedad precarizada a la que además le hemos clavado impuestos, contradiciendo todas las propuestas, porque además se ha demorado 3 meses el presidente en contradecir todas sus propuestas de gobierno. Desde el no vamos a explotar el Yasuní hasta el no vamos a meter la mano en los bolsillos y no vamos a incrementar impuestos. Doctor, conversaremos más adelante porque sin duda hay muchos temas para dialogar. La política ecuatoriana lo da así, es muy generosa en ciertos temas que parecen traídos de los cabellos y que merece la pena poner puntos claves sobre las IES para que nuestra audiencia sepa por dónde vienen las intenciones de los políticos. Le agradezco, doctor, que tenga usted un buen día. Gracias por estar en Diálogo de Radio 99. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos los oyentes de mi querida Guayaquil. Ha sido el doctor Ramiro García Falconi.